Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Confieso que esta clase de entrevistas me pone bastante nervioso. Yo no hago muchas entrevistas, siempre lo manejo bastante bien el tema de los nervios, pero con la temática de derechos humanos y de lesa humanidad, la verdad que siempre me cuesta. Ya me voy a soltar, Pero antes que nada quería decirle que es un gusto y un honor enorme tenerlo a usted y poder entrevistarlo. Bueno, gracias. Veo que viene de mucha actividad en Campana. Sí. Bien, desde tempranito. Desde las 8 ¿Cómo de le la fue? mañana. ¿De las 8? ¿Y? Bien. Bueno, en principio con un público en general que es el adolescente, en referencia de la historia de la Noche de los Lápices y de lo que han vivido con respecto a haber visto la película La Noche de los Lápices audiovisualmente. Exacto. Entonces, bueno, esa empatía se da en función de preguntar mucho y hablar mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos cerca de la fecha del 16 de septiembre, sí. Estamos cerca de la del 21 de septiembre. Sí. Empecemos, digamos, por lo primero de todo, ¿no? Yo me preguntaba en mi casa con respecto a la calidad y a la intensidad de los recuerdos, ¿no? Hay algunas cosas que por ahí las repite mucho en las entrevistas y demás, pero ¿cuáles son los recuerdos más vívidos, más intensos que tiene de aquella madrugada en la que entraron a su casa? Y le hago un pequeño comentario. Usted siempre menciona que aparte del secuestro le robaron cosas, materiales. Sabe que nosotros hemos hecho notas a sobrevivientes de la dictadura acá de Campana, de la zona, y todos mencionan lo mismo, que se llevan cosas, que se robaron cosas. Sí. Bueno, principalmente a mí el tema del robo, no en función de lo que yo podía llegar a tener como adolescente, sino de mis hermanas y mi madre. Ajá. Entonces, lo más significativo fueron cosas como joyas de mi madre y cosas de mi hermana, digamos, pero relativamente esa fue, la sentí entre angustia y culpa. Yo siento culpa, increíble, ¿no? Pero sí, bueno, culpa de ser, por así decirlo, la excusa del robo. Entonces digo, bueno,
Y además porque efectivamente siempre le pedí perdón a mi familia en sí mismo por haber pasado por ese momento, ¿no? Sé que en ningún momento ellos me exigieron por amor, por lo afectivo, el tema de... Pero yo siempre les dije de que, bueno, hubiese querido que me lleven a mí y que no les hubiese pasado a ellos, pero aún llevándome a mí, a mi madre le llevaban lo más preciado, que era su hijo, digamos. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, yo suelo meter todo en un mismo corset. ¿Y sigue teniendo esa sensación de culpa todavía? Sí, siempre. Sí, sí. Sí, sí. A pesar de haber sanado con el tiempo, pero bueno, sí. Bueno, y de ¿qué cosas recuerda hasta con imágenes en su cabeza, ¿no? de esa madrugada? Ay, recuerdo casi todo, pero principalmente cuando me bajaban de la escalera y principalmente siempre recuerdo voces. Voces. Sí, porque en definitiva cuando a mí me secuestran, me bajan, enseguida me tapan. Claro, la cabeza. fue rápido. Lo mismo me pasó... Estaba dormido aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, es la reacción que está pasando, reaccionar a todo eso. Sí, pero cuando intenté salir de la pieza, ahí me agarraron y me taparon la cabeza abajo muy rápidamente. Siempre tuve sensaciones de voces, aún en el pozo de Banfield, siempre estuve tapado, entonces las voces relativamente es el mayor recuerdo de los momentos. La mayor parte del tiempo, por no decir todo, siempre con vendado. Sí. Bien, bien. Bueno, entre el tiempo detenido de forma absolutamente clandestina y sí. El otro también es clandestino, pero sí, con más sí, apariencia de legal, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Esos 4 años, ¿no es cierto? Y con toda la cantidad de aberraciones, torturas, vejaciones y demás, maltratos, castigos. ¿Qué fue de todo eso vivido lo más difícil de soportar? Hablo tanto del oficio como lo psicológico, ¿no? Sí. ¿Y a qué cosas te aferraste para sostenerte vos, no? Bueno, hay dos escenas, si lo llevamos a un tema audiovisual. Ajá. 2 escenas. Una escena me aferré a lo que perdí como amigos, como compañeros, como compañera, como haber pasado durante 100 días con la voz de Claudia. Claro, claro. Me aferré al hecho de haber sido el sobreviviente de esa historia, en particular del pozo de Banfield, donde estuvimos los 7 chicos. Y por el otro lado, me aferré a que quería que mi familia me viera en casa. Eso fue como un combustible para mantenerse entero. Sí, porque anecdóticamente lo que puedo decir es que en el año 78 mi madre consigue el asilo político en Holanda. Ajá. De mi persona. Y yo decido quedarme preso para salir y estar en casa y para vivir en la ciudad de La Plata. Entonces hay 2 escenas, una la de mis propios compañeros y otra la de mi propia familia. Entiendo perfectamente. Y sabes que yo hoy estuve leyendo, por supuesto, obviamente tanto Flor como yo somos docentes, pero igualmente yo quería tener sí. Bien refrescado. Me causa, esto es una pregunta que a mí particularmente me causa mucho interés, es ¿qué recordás del cura von Wernich? No, es que no era él específicamente, pero sí era un cura. Ajá. Era otro cura relacionado al Regimiento 7 de Infantería. Ajá. Que, bueno, lo que yo recuerdo en el simulacro de fusilamiento, específicamente, que él nos decía que nos confesáramos antes de ser fusilados. En realidad, lo que me surgió es
que no me maten. O sea, hay un nivel de sadismo sin precedentes, ¿no? Porque hacer simulacros y un sacerdote al servicio de todo eso. Sí, si vamos específicamente a esa, a esa escena. ¿Qué contenido interior religioso tenía usted en ese momento? ¿Creía en Dios? O sea, ¿podía aferrar a Dios? ¿Pensaba en Dios? Tuve varios momentos. El momento inicial le pedí a Dios, y en el momento ya casi final del campo de concentración del Pozo de Banfield, ya no creía, porque me preguntaba dónde estaba. Estaba la particularidad que María Clara Ciocchini, de 17 años, ella venía de una orden de Bahía Blanca de monjas, y había sido Boy Scout, inclusive católica, y ella nos pedía rezar. Pero nosotros le preguntábamos dónde estaba Dios ahí, ya habiendo sido torturados, desnudos, claro, ¿cómo creer, no? Violentados. Entonces, lo nuestro no era una instancia sádica, pero le preguntábamos dónde estaba ahí. Pero ella no... Siempre me llamó la particularidad de que rezaba y creía hasta último momento. ¿Nunca flaqueó su nivel de...? No. Y creo que cuando la habrían llevado al sótano del Pozo de Banfield a asesinarla con un tiro en la nuca, ella debe haber muerto rezando. Y siempre me pareció algo raro que hiciera eso. Pero la respeté siempre, y una vez le dije al Papa Francisco en una carta que la tendría que nombrar mártir de la propia religión católica, por creer hasta último momento en su fe religiosa. Con Papa Francisco tuve la oportunidad de hablar un buen rato y de hablar de estos detalles y demás. Sí. Qué bueno. Sí, aparte en una carta que le envié a través de su sobrino, le preguntaba, porque mi imagen había sido cuando él salía del campo de concentración de Auschwitz, solo, con la cabeza gacha, si nos había visto ahí. Aunque estuviese en Polonia y aunque estuviese en el campo de concentración de Auschwitz, si nos había visto a nosotros ahí, ¿no? Porque esa cuestión de estar en la Argentina y esa cuestión de ver eso, siempre me llamó la atención del por qué se realza a veces eso, más que lo propio vivido por uno, ¿no? Tal cual, coincido totalmente. Y bueno, supongo que esos 4 años que hoy con el diario del lunes se dice 4 años, pero pudo haber parecido 4 vidas, ¿no? Finalmente llega al año 80 y recobra libertad. ¿Qué pensó en algún momento de acá no salgo más? Sí, pensé. Sí lo pensé. ¿Y cómo fue cuando finalmente se encuentra libre realmente? Lo pensé los primeros años porque parecía que se iban a quedar toda la vida, digamos, políticamente hablando. Claro. Como gobierno. ¿Pero cuál fue su primera reacción? ¿Ir a guardarse y a estar en un lugar seguro y no volver a salir? ¿Tuvo miedo por volver a salir a la calle o lo que fuera? Mirá, hasta el retorno de la democracia, ¿no? La salida misma fue no muy santa, por así decirlo, porque me sacan desde la mañana de la celda y me liberan a la noche. Y cuando me liberan a la noche me dicen no te des vuelta, seguí caminando 2 cuadras. Yo creí que me iban a hacer un simulacro de fuga, creí que me iban a matar porque salía solo. A las 2 cuadras, cuando doblo, veo a mi familia y ahí corro hacia ellos. Pero esas 2 cuadras... ¿Usted se fue solo caminando? Sí. ¿Cuál fue el último lugar en el que estuvo detenido?
¿Cómo? El último lugar en el que estuvo En la unidad número 9 de Modelo de La Plata. Y ahí cerca lo estaba esperando su familia. Sí. Ahí, bueno, ahí todo cobró más Mi color. familia sabía que yo salía ese día. Claro. Pero salí de noche y esas 2 cuadras hasta que los vi, creí Acá estoy soñando. que me mataban, porque me amenazaron con que no me dé vuelta. Entonces yo no miraba la nada, no miraba a nadie. Cuando me doy vuelta, ¿En qué condiciones de salud estaba usted cuando salió? bueno, Abrí una puerta Nunca. grande, me parece ahí. nunca, únicamente en la cárcel, por prohibición del ejército argentino, me operaron de las hernias, pero la verdad que no recuerdo haber estado enfermo, no recuerdo haber estado resfriado o tener una gripe. Una vez, La psiquis, ¿no? Que capaz una que vez bloquea recuerdos. Sí. los 100 días del calabozo del Pozo de Banfield, no recuerdo haber estado enfermo. No recuerdo. Increíble. No recuerdo haber salido mal físicamente, salvo las operaciones, pero fueron puntuales. Pero no recuerdo una enfermedad. Inhabilitante o algo de usted. No lo recuerdo, ok. Probablemente no haya estado en las mejores condiciones, pero su cerebro a lo mejor bloquea esa... Ahí entendí que a veces el ser humano es un animal de costumbre. Exacto. Porque después me pregunté y empecé en un momento dado a fantasear diciendo, claro, el hombre de la caverna cómo sobrevivió, viviendo en condiciones distintas a las nuestras hoy. ¿No? Vestido, con calefacción, con aire acondicionado. Entonces yo dije, claro, el hombre es un animal de costumbre. Me acostumbré a vivir en ese calabozo más de 100 días. Me acostumbré a la cárcel. Bueno, eso es lo que... Bien. Bueno, Flor, ahora le vamos a dejar el micrófono a Florencia. Agarraste el café. Bueno, hola Pablo nuevamente. Te voy a hacer algunas preguntas. Te quería preguntar si tus padres y los padres de tus compañeros de militancia sabían sobre la actividad política de ustedes o algún otro familiar. Perfecto, en algunos casos sí, en mi caso particular no. Yo provengo de una sobremesa muy autoritaria en el que era chico para hablar y entonces mis secretos estaban en la calle. Podríamos decir que mi militancia en el centro de estudiantes o en una agrupación política partidaria fue en la clandestinidad de mi casa. Así como consolidé mi identidad sexual, social, política en la calle, porque la sobremesa familiar era muy autoritaria. Como para que tengan un uso de razón, mi padre se sentaba en la punta, nosotros no podíamos comer sin remera y nos teníamos que levantar después de que él se levantara de la mesa. Ya ahí te doy la particularidad y mis padres no se tuteaban. Entonces era una instancia difícil. Sí, en mi caso y en otros casos tal vez vivimos una militancia clandestina sin que nuestros padres sepan. Es más, hay padres que se enteraron de nuestra propia militancia después de lo que nos pasó. Tal vez mi madre nunca se enteró, aún habiendo salido nosotros, yo en libertad. ¿Qué era y por qué había estado? Siempre fue madre. Claro. Para el año 75, antes del golpe militar, ¿ya se escuchaban comentarios como tené cuidado, no te metas en esto, Sí, la cosa está pesada? sí, había un desorden de polarización o de confrontación. Sí,
Pero, ¿qué pasó? La historia argentina que nosotros estudiamos fue un proceso de golpes de Estado. Entonces nosotros creíamos que el golpe de Estado que se iba a producir era uno más, no el golpe militar, en función de desaparecidos, campos de concentración. Cuando se produce, inclusive, para nosotros fue anecdótico. Porque hasta que no estuve en un campo de concentración yo no sabía que existían, ¿eh? Claro, no era algo esperado. No. Creíamos, siempre lo peligroso me representó ir a una comisaría y que mis padres me fueran a buscar. Claro, era lo más grave. Sí, claro. Te pregunto, ¿qué recordás de Claudia, Falcone, de tus demás compañeros? Es que hay dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. De Claudia recuerdo un amor y de mis compañeros recuerdo unos compañeros. De mis compañeros los recuerdo como ausentes seres queridos. Y de Claudia la recuerdo porque yo me enamoré de Claudia en el campo de concentración. Entonces la recuerdo mucho más que lo anecdótico de los desaparecidos en su conjunto. También a través de la historia audiovisual, que la respeto muchísimo por las películas, por La Noche de los Lápices, por Argentina 1985, etc. La recuerdo como que me dan la posibilidad de hablar y de ver. Entonces creo que ahí queda específico de que mis compañeros y compañeras eran unos y que mi amor era otro. Creo que en la historia ya se generó eso, porque La Noche de los Lápices, si bien era el secuestro sistemático de estudiantes secundarios en su momento, hoy La Noche de los Lápices es la historia de amor de Pablo y Claudia. Entonces esa referencia fuerte supera o atrae a los demás compañeros y compañeras adolescentes de La Noche de los Lápices. No me quejo, al contrario, me siento bien, me calma esa empatía que hacen los adolescentes con respecto a Pablo y Claudia, porque los veo a ellos también en esa necesidad de amar, de esa sensualidad adolescente. Hoy vos me contabas que cuando hicieron la película fueron a convivir los actores con las familias y que la ropa que se usó en las películas era de Claudia y de los demás chicos. Sí, ¿qué principalmente, no de los demás chicos, pero sí la ropa de Claudia era la ropa, la que usa la actriz, es la ropa de Claudia. Sí, no. Toda la película en sí, cada escena, porque está filmada en nuestras propias casas, porque está filmada en nuestros propios escenarios reales y porque los chicos se llamaban tal cual como se llamaban. Entonces todo estaba representado en esa película con respecto a... Fue muy dura desde el comienzo hasta el final, pero muy bella a su vez, muy necesaria para mí, porque la finalidad era volverla a ver. Y la finalidad también consistía en que la descubrieran. ¿Y actual? Porque, Perdón. No, porque lo desaparecido me parecía una instancia anónima. Entonces yo tenía la obsesión de que supieran que tenían identidad, que habían existido.
Te quería preguntar si actualmente vos te vinculás con familiares de tus compañeros de la Todos. Noche de los Lápices, con todos. Con todos los hermanos. Sí, para el 16 me llaman todos a la mañana. Me cruzo con todos, ya me están llamando las hermanas y los hermanos, porque ya los padres no están. Pero sí. Y tengo una referencia muy marcada de ellos. Un agradecimiento. Algunos hermanos de ellos me dicen hermano, como Marta Húngaro, como Nora Húngaro, como Claudia, la hermana de María Clara Ciocchini, como Jorge, su hermano, como el Taca, el hermano de Panchito. Sí, me ven y me agradecen. Hay una anécdota, que yo estaba con Marta en una marcha y le digo no hables, porque venía una chica en la marcha con la foto del hermano. Le digo no hables, no digas nada. Entonces la llamo a la chica, le pregunto ¿quién es? Y me dice, uy, es Horacio Húngaro, un chico de la Noche de los Lápices. Ah, le digo. Y sigue. ¿Qué le pudo haber pasado a la hermana? Nada, lloraba y me agradecía. Porque en cierta forma yo ya me puedo sentar en un banco de plaza y ver pasar la marcha de adolescentes en el aniversario. Claro. Y saber que hice eso. Genial. Bueno, ¿cómo ha sido tu proceso de sanación emocional y psicológica desde aquellos hechos? No creo que ni que esté sanado ni que tenga un proceso. Lo tienen que decir mi familia o mis amigos. Tengo que tener la humildad para decir, no sé si estoy bien. Toda esta construcción que hiciste durante todos estos años, dando charlas en las escuelas. Bueno, eso sirve para mi calma, eso sirve. Me gusta ese reconocimiento con respecto a los chicos, me gusta que tengan una identificación los chicos con respecto a los chicos que no están. Sí, creo que el tema de la sanidad pasa por haber hablado desde un primer momento. No tengo la culpa de no haberme subido a la locomotora del tren. Yo siempre digo, en toda la oportunidad de la vida siempre vamos a tener una locomotora, subámonos, porque después, si tomás otro tren que venga atrás, ya no es lo mismo. Tal cual, lo charlábamos hoy. Bueno, y te pregunto, si ves a la juventud de hoy comprometida con las causas sociales, políticas, sí, como vos y tus compañeros sí, en esos años, digamos, sí, ¿podrías hacer como una comparación? Sí, la generación del adolescente y del joven es igual. Lo que pasa es que nosotros capitalizábamos en un proyecto tal vez de sensibilidad social, amor, pero hoy el joven tiene esa perspectiva. Siempre fue necesario el altar. El altar es necesario para cualquier instancia generacional de la vida. ¿Qué es un altar? Un altar es un proyecto o una imagen al cual le pedimos milagros, sueños, expectativa, fe. Creo que eso fue siempre. Yo tal vez lo tuve en una agrupación política partidaria o pasé a una instancia de militancia o de referentes. Y creo que todos los chicos lo tienen. Hoy tengo un altar de Maradona en casa y como necesario desde el punto de vista de futbolista. Pero también en algunas instancias. Y creo que todos los chicos, me sorprende de que muchos centros de estudiantes tengan un altar de Claudia Falcone, o porque se llamen
como Centro de Estudiantes Claudia Falcone, o porque se llame la escuela, o porque tengan un altar real en una piecita de la escuela con una foto de ella. Y eso es interesante. Pero todos necesitamos altares. Yo tengo una foto de mi mamá en la biblioteca que cuando salgo de noche le digo, no te preocupes, vengo temprano. Mentira, no vuelvo. Por la noche, vuelvo al otro día. Pero en realidad esa instancia de nuestra madre, de cuando nos decía, volvé temprano, comé, yo creo que eso es la referencia de la... pienso eso, y sí, claro, me gusta que los chicos tengan esa referencia. Hoy veo en el mundo murales de Claudia, lo vi en Río de Janeiro, lo vi en Barcelona, murales de Claudia, o de Claudia y Pablo, canciones. Escucho canciones en el mundo que hacen referencia a la noche de los lápices y a un Pablo y Claudia. Rogelio Botán, que no vino nunca a la Argentina, en Madrid, en un bar que se llama Libertad 8, hacen los 28 de diciembre una ceremonia con esa canción. Y vos decís, ¿cómo es esto? Y nunca vinieron a la Argentina, pero vieron la película, vieron esa referencia y tuvieron esa historia como un altar, cada uno en función de lo que quisieron o quieren o quisieran, no sé, del amor. Genial, Pablo. Bueno, Pablo, en marzo de este año condenaron a represores que participaron de esa fatídica noche. ¿Esto alivia un poco tu dolor o ya es anecdótico para vos? Alivia el dolor de los familiares. Lo tomé siempre como eso. A mí me aliviaría saber dónde están. Claro, claro. Como para ir a dejar una flor. Sí, o ahí a decirle unas poesías, que escribo mucho. Yo tengo un razonamiento circular, que es La noche de los lápices o Claudia. Si quiero escribir de la calle, en algún momento termino con ella. Si quiero escribir de la botella, termino tomándola con ella. Tengo un razonamiento circular que pudiera haber sido problema para algunos, para mí no. Ese razonamiento circular sana. Y yo tengo, la última referencia visual que hay de Claudia la tiene usted, puede ser el 28 de diciembre del 76, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la vio? ¿En qué contexto? ¿Cómo fue eso, esa última imagen? La vi en el contexto de que me llevaron al calabozo donde estaba ella. Ajá. Ella estaba sobre un rincón, me pusieron en el suelo, yo ya sin venda, y le bajo la venda a ella para verla. Bueno, ahora ya no tanto de ese hecho, sino de la coyuntura actual, ¿no es cierto? Lo que estamos viviendo. ¿Qué sentimientos te genera esta... Yo lamento decirlo, pero es como un renacer de una cultura negacionista. Sí, perfecto. Que no solo es negacionismo, sino hasta en algunos puntos, hasta una reivindicación, ¿no? Que se ve desde las más altas esferas de la política, por ejemplo, en la vicepresidenta de la Nación. Sí, claro. No sé qué dirá con respecto a los chicos de la noche de los lápices. No creo que los tilde de guerrilleros. Capaz que sí, porque... Bueno, pero 15, 16 años es muy difícil. Y en todo caso, si supiera qué fuimos, me gustaría saber que digan dónde están.
Ese es un que tema, la llamen cada a la uno de estos justicia. tipos que muere y sin hablar, eso sí debe ser doloroso. Sí. Sí, yo quisiera saber dónde está. A ver, el juicio y castigo a los culpables me calmó en función de los familiares, de que los familiares sepan que con nombre y apellido los condenamos. Y que condenamos, a diferencia de otros represores, individualizándolos en quién la violó, en quién la torturó y quién la asesinó. Y por el otro lado, ¿Cómo vivió la época de los indultos? bueno, pero tiene que ver con el hoy. Yo viví avances y altibajos. Esta es nuestra historia en particular. Tal cual. A veces no siento más resentimiento con la sociedad, a veces siento más resentimiento con la sociedad, con la gente, que con los individuos que me torturaron. Hoy podría Porque ya ser están nuestro ejemplo. individualizados, pero la sociedad que no alcance a rechazar el odio, el horror, los campos de concentración. ¿Hoy le pasa eso, por ejemplo? Que la sociedad parece estar como olvidándose de algo que parecía consensuado socialmente, ¿no? Que se discutan las cifras de desaparecidos, lo que vuelve a pelear de los dos demonios. Puede ser. Ok. Y esa es la palabra, el resentimiento por ahí. Sí. Bien. A veces me preguntan. Yo viví de que por adhesión a lo que podría llegar a estar pasando como golpe de Estado, que me torturaron en un campo de concentración, que la gente no saliera a la calle. Y a veces pienso, si la gente podría llegar a colgarme de la Plaza de Mayo por hacer lo que hago. No sé si por adoctrinamiento hoy por hoy con respecto a la militancia de la vida, pero tal vez sí. ¿Sabés qué pensé en un momento? Que Claudia podría haber sido quemada como bruja en la Edad Media. Qué bárbaro, ¿no? Y viendo todo lo que está pasando socialmente, ¿no? Que se discuten cosas que parecían temas saldados y demás, ¿a usted le preocupa la posibilidad de alguno de estos dos escenarios, ¿no? O de que simplemente la causa de los derechos humanos y lo que sucedió en el 76 al 83 deje de enseñarse, o lo que sería peor, que se reescriba la historia hacia una versión negacionista de las cosas? Sí. ¿Le preocupa alguno de esos dos escenarios? Sí, me preocupa que no construyamos el nunca más. Me preocupa que desaparezca el nunca más. ¿Ya notó negacionismo en jóvenes? No. Bueno, está bien. Es reconfortante escuchar eso. Sí, no. Okay. Bien. No, lo que vi sí confusión. Confusión. Sí, vi que me aceptaban a mí, pero me decían antes de las elecciones por qué no estaba con Milei, siendo quien era. Cuando yo daba una charla, por ahí venían algunos jóvenes y me decían, con tu rebeldía tenés que estar con Milei. Pero eso fue antes de las elecciones, hoy ya no. ¿Algún caído del catre? Pero... No, yo creo que alguien con expectativas distintas a un crecimiento social que hoy no lo tiene. Pero sin conocerlo, podría haber gente que tuviera la expectativa de un crecimiento social distinto o acorde a su individualismo o a su necesidad. Bien. Coincidamos que había chicos que creían que iban a cobrar en dólares, digamos. Por eso. Bueno. La vara está tan baja, ¿no? Claro, hoy ya están en un descrimiento. Pero también los veo náufragos de referencia. Entonces me preguntan, ¿qué vas a votar en la próxima? Buscando, los veo náufragos de referencias políticas. Claro, entiendo. Entonces, y hasta es comprensible, porque no es que abundan. Exacto. Bien,
Me interesa mucho esta particular pregunta. Usted contó que en el momento de su liberación le dijeron no vuelvas a la escuela. Sí. Y finalmente en el año 2022, después de tener una postura opuesta, usted retorna a la escuela, no solo eso, sino que se recibe. Y en el plan Fines, que tanto para Florencia como para mí es como un gran orgullo dar clases ahí y demás. Y primero, ¿cómo fue esa decisión de volver a la escuela? ¿Por qué generó un cortocircuito? Sí, perfecto. ¿Y qué piensa del plan Fines? Nos parece importante la pregunta, que creo que esa sí es original, esa sí es la primera que se lo preguntamos. Sí. Bueno, yo descubro el plan Fines por compañeros de trabajo que no habían terminado la secundaria. Cuando me entero que había 12 compañeros de trabajo que no habían terminado, les hablo del plan Fines como para que tengan esa terminalidad y pudieran cobrar más. Uh-huh. Exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos aceptan mi orden, una sugerencia vehemente, digamos. Perfecto. Hay unos que me dicen, ¿y vos? Entonces yo trato de salir de esa situación diciéndoles, bueno, mis compañeros no se recibieron, yo tampoco. Entonces hay un compañero de 60 años que me dice, fugate para adelante, que se reciban con vos. El fugate para adelante me pareció en un compañero de 60 años que no había terminado la secundaria, que era obrero de Luz y Fuerza, me pareció algo iluminado, uh-huh. Algo acertado, un desafío. Bueno, y el que se reciban con vos también me hace. Pero el fugate para adelante fue lo más. Y el recibirme cerró. ¿Cuántas materias le quedaban? 2. Ah, poquito. Bueno, leí sí. por ahí que no era nada medio flojo en matemática. ¿Sigue flojo o mejoró con el tiempo? No. Ok. A la regla de 3 simple la hice con la fórmula del Fernet. 70-30. Así es como se tiene que tomar el Fernet, porque ahora hay gente que lo toma muy fuerte. Bueno. Los cordobeses, por ejemplo. La regla de 3 simple la hice porque uno de los compañeros que estaban en matemáticas terminando también era barman. Claro. Y surgió esa fórmula y todos la conocíamos, la que estábamos muy en bien. clase. Y me imagino que habrá tenido su fiesta de egresados de Fines. No. ¿No tuvo eso? No, pero tuve con mi familia, con mis hijos. Bueno, y ya le agregó la línea de secundario completo de currículum. Sí. Okay. Antes, mientras estábamos organizando esta entrevista, hablábamos con Florencia sobre las preguntas que le íbamos a hacer y ella ayer me decía, porque me contó que ya le hizo una nota, de que no quería repetir preguntas para no pisar. Yo le digo, mira Florencia, yo calculo que debe haber respondido las mismas preguntas 750 millones de veces y si lo hace es porque lo hace con gusto y que no tengamos miedo en repetir porque siempre hay público nuevo. Sí. ¿Cómo lleva esto de justamente esto, ¿no? La tarea evangelizadora, llamémosle, de muchos años responder la misma pregunta y tener la paciencia y la predisposición para hacerlo y hacerlo con una sonrisa? ¿Cómo lleva? ¿Le pesó en algún momento? ¿Se hartó en algún momento? No, pero aclaro lo de evangelizadora, porque muchos me dicen que parezco un pastor más que una referencia política partidaria. Okay. Pero nosotros no coincidimos con eso. No, pero digo, me acordé, lo que pasa es que hoy por hoy lo veo más necesario que en otro momento. Claro. Hoy por hoy me requiere mi propia familia, mi propia protección y la protección que tengo que tener sobre los chicos. Generalmente terminamos diciendo los chicos, preguntándome qué esperan, qué espero yo de ellos. Entonces yo les digo que me protejan, porque yo lo que estoy haciendo estoy acá para protegerlos. Y esa protección
me parece necesaria. Podríamos decir que hoy es significativa. Bien, y para terminar, quizás no sea la pregunta más feliz del mundo para terminar, pero en este último tiempo, por lo menos, esto me hago cargo yo, ¿no es cierto? Desde que comenzó la gestión Milei, vienen sucediendo un montón de cosas con respecto a los derechos humanos que Sí. yo nunca en mi vida pensé, o sea, surrealistas, ¿no? Que nunca pensé que podían pasar. Perfecto. ¿Podría volver a pasar algo como lo del 76 al 83, en su opinión? Siempre. Los pueblos que pierden su memoria la vuelven a repetir. O sea, los pueblos que pierden su historia la vuelven a repetir. Los pueblos que pierden la memoria vuelven a repetir sus tragedias. ¿Cuál es su nivel de alarma con respecto a la situación de derechos humanos? ¿Está preocupado? Voy a decir una contradicción. Soy padre. Otra contradicción. Soy adulto. Yo siempre... Sí, claro. Sí. Sí. No quiero ser pesimista, pero sí. No quiero que cunda el pánico, para nada. Pero a veces el ser padre o el ser docente, o estar a cargo en mi actividad privada, inclusive de compañeros de trabajo, sí. Sí, claro. Hay un borde de cama, hay un baño cerrado y hay un banco de plaza que me hace pensar mucho en base a mi propia historia pasada. Se acerca el 16 de septiembre, ¿está listo para una jornada maratónica de perfecto. Llamados, declaraciones, Perfecto, micrófonos? empiezo a las 9 de la mañana en el Pozo de Banfield. De ahí me voy a 10 cuadras a una escuela que le ponen el nombre de María Claudia Falcone. Ajá. A las 2 de la tarde voy para Berazategui a una obra de teatro de unos chicos de teatro de La Boca que hacen lápices. A las 4 de la tarde voy a la marcha de adolescentes secundarios y a las 7:30 voy a una obra de teatro que se llama Lápices, que hacen un grupo de teatro de La Pampa en el Coliseo Podestá de La Plata. Y me acuesto. Ya tiene todo el itinerario en la cabeza. Ya me cansó de escucharlo. Pablo, muchísimas gracias, un honor. No, gracias. Yo iba a agregar y no usa agenda. Y no usa agenda, todo en la cabeza, claro. No uso agenda. Increíble.